Esta temporada, para el Arsenal, estamos realmente dentro de ese periodo clásico que hace preguntar seriamente por primera vez, ¿acaso será este año? El equipo de Arteta ha alcanzado una forma tal que en cada partido en el que salen al campo se siente esa confianza, ese orden asentado hasta en los huesos. Más allá de que ya han empezado a abrir una ventaja en la Premier League, muestran una imagen mucho más organizada que sus rivales, más conscientes de lo que hacen, cometiendo menos errores. Su solidez defensiva, el nivel de forma de los jugadores, la profundidad de plantilla que se ha desarrollado casi hasta un punto que podría considerarse anormal, todo esto hace que, hasta ahora, no haya aparecido realmente un equipo que pueda ponerlos en aprietos. Entonces, ¿por qué el Arsenal de Arteta es tan bueno? ¿Puede llegar este año ese gran final feliz que se ha esperado durante tantos años? Antes de responder todas estas preguntas, digamos lo siguiente. Los cimientos de este trabajo no se colocaron hoy. La historia de la transformación del Arsenal es el resultado de un proceso largo, difícil, pero igualmente coherente. Antes de empezar con el vídeo, no olvides dedicar 5 segundos para dar like, sumar puntos de hype y suscribirte al canal para ver este tipo de contenidos, análisis y vídeos sobre temas profundos del fútbol. ¡Que lo disfrutes! Volvamos un poco atrás. El último título de Liga del Arsenal se remonta al año 2004 y además aquella temporada llegó con el título de Los Invencibles, ese éxito histórico bajo el mando de Arsène Wenger. Después de aquel día, con el paso de los años, el Arsenal se alejó de la lucha por el campeonato. Aunque de vez en cuando hicieran buenas actuaciones en Europa, no pudieron volver a hacerse sentir como un club de élite en el fútbol inglés. Con el tiempo, Wenger, en contra de la filosofía original del club, se enfocó más en desarrollar jugadores y eso aceleró la pérdida de nivel del Arsenal respecto a la cima. Para los aficionados, alcanzar la cima se había convertido en un sueño mucho más lejano que antes. La Community Shield, ganada en 2018, fue uno de los últimos destellos de la era Wenger y después se produjo un cambio enorme. El Arsenal se despidió del entrenador legendario que había estado al frente del equipo durante 22 años. En su lugar llegó Unai Emery, que venía de una etapa problemática en el Paris Saint-Germain. Esta fue la primera vez en la historia que el club elegía a un entrenador español. El comienzo, de hecho, no estuvo mal. Emery llevó al equipo a una final de la Europa League después de muchos años. Pero estos pasos prometedores no se mantuvieron durante mucho tiempo. El inicio desastroso de la temporada 2019-20 también marcó el final de la aventura de Emery en el Arsenal. Tras Emery, el exfutbolista del club, Freddie Ljungberg, asumió el puesto de manera provisional. Pero el equipo no logró recuperarse en la etapa de Ljungberg. Ni los aficionados ni la directiva esperaban de él una solución a largo plazo. El verdadero punto de inflexión fue la decisión sobre el entrenador tras Ljungberg. Y justo aquí cambió el destino del Arsenal. El nuevo entrenador del club fue, nuevamente, uno de sus exfutbolistas, pero un hombre que se había desarrollado seriamente como técnico y que se había formado en la cocina del fútbol moderno como ayudante de Pep Guardiola, Mikel Arteta. Sin embargo, en aquel entonces, esta elección era un gran riesgo para el Arsenal, porque pocos creían que alguien tan inexperto como Arteta pudiera levantar un equipo que se había alejado por completo de la cima. Arteta, desde el principio, actuaba con la filosofía de que el tiempo es la medicina de todo. En su primera temporada los resultados no fueron brillantes, pero la forma del juego empezó a cambiar. El Arsenal se veía más disciplinado, más compacto, más moderno. Arteta aún no podía competir por la cima, pero las señales de futuro eran muy esperanzadoras. El gran punto de quiebre llegó al inicio de la temporada 2021-22. En esa temporada, el Arsenal perdió sus primeros 3 partidos sin siquiera marcar un gol. Al final de la tercera jornada, estaban hundidos en la parte más baja de la tabla. Parte de la afición perdió la paciencia y algunos miembros de la directiva empezaron a pensar: ¿deberíamos traer a un entrenador más garantista? Fue entonces cuando intervino el director deportivo Edu Gaspar. Habló con el presidente y le dijo que había que darle una nueva oportunidad a Arteta, porque, según él, lo que necesitaba el Arsenal era más tiempo, más estabilidad, más paciencia. Y aquella última oportunidad dada ese día se convirtió en una de las decisiones más acertadas de la historia del Arsenal. Arteta no desperdició esa confianza.
A partir de ese punto, la inercia del equipo avanzó completamente hacia arriba. Con el tiempo, formó una columna vertebral fuerte compuesta por nombres como Odegaard, Martinelli, Saka, Gabriel y Thomas Partey. Y la temporada siguiente, el sistema que había construido empezó a dar frutos y aceleró esa gran transformación que cambió el destino del Arsenal. La estructura que construyó Arteta comenzó a madurar especialmente en la temporada 2022-23. Con los toques críticos hechos justo antes de la temporada 2023-24, el equipo se volvió mucho más equilibrado. Con el regreso de Saliba, el aporte de Zinchenko y la llegada de Gabriel Jesús, el Arsenal pasó la primera mitad de la temporada prácticamente como un vendaval y estuvo durante mucho tiempo en la cima de la Premier League. Incluso hubo un periodo en el que, entrando en las últimas 10 jornadas, el Arsenal era líder con 10 puntos de diferencia. Habían terminado 240 días como líderes a lo largo de la temporada, haciendo pensar claramente, el título viene. Pero en el fútbol, a veces las cosas no salen como están planeadas. En la parte final, las pérdidas de puntos que sufrió el Arsenal fueron tan extrañas, tan inesperadas, que ese rendimiento constante que había marcado toda la temporada se convirtió de repente en un colapso mental. Finalmente, terminaron la temporada en segundo lugar, por detrás del Manchester City. A pesar de todo ese dolor, este proceso fue para el Arsenal una etapa de gateo, el comienzo de una nueva era. Y así fue. Aunque perdieron aquel título, el Arsenal terminó nuevamente segundo en Liga en las 2 temporadas siguientes. La continuidad, la determinación y la planificación correcta ya se habían grabado en el ADN del club. El año 2025 se convirtió en un desafío no solo en la Premier League, sino también en Europa. El Arsenal volvió a alcanzar los cuartos de final de la Champions League después de muchos años. Además, causaron gran impacto al eliminar al Real Madrid en cuartos. En semifinales, sin embargo, fueron eliminados por el PSG, que acabaría ganando el título. Para la mayoría de los expertos, esta eliminatoria se perdió debido a las carencias del Arsenal. Aún así, cuando uno mira al equipo, se ve muy claramente hasta dónde ha llevado Arteta al club en 6 años, de un equipo de mitad de tabla al regreso a la élite europea. Pero así es el aficionado al fútbol. Cuanto más éxito ve, más quiere. El Arsenal había ganado su último trofeo en 2020 y no veía un título de Premier League desde hacía 22 años. Después de esta plantilla, este juego y esta inversión, tanto la afición como el presidente habían llegado al punto de decir, la Copa es obligatoria. Precisamente por eso, la temporada 2024-25 se convirtió en una temporada con significados diferentes para todos. Al entrar en esta temporada, se hizo un cambio muy crítico en el Arsenal. El club nombró como director deportivo a Andrea Berta, que dejaba el Atlético de Madrid. Berta era una figura de gran prestigio en Europa en cuanto a scouting y planificación de plantilla. Su llegada cambió por completo el rumbo del periodo de fichajes del equipo. Analizando junto a Arteta las carencias una por una, Berta se convirtió en el arquitecto de los fichajes que marcarían esta temporada. En este proceso, el Arsenal incorporó a jugadores como Zubimendi, Noni Madueke, Víctor Gyökeres, Mosquera, Norgard y Ginapie, futbolistas que encajaban perfectamente tanto a nivel sistémico como de perfil. Especialmente el fichaje de Gyökeres encantó a los aficionados. En un momento dado, el Arsenal parecía estar a punto de abandonar esa operación y dirigirse hacia Benjamin Sesko, pero gracias a la postura firme de Berta, Gyökeres acabó llegando a la plantilla. Para los aficionados, esto fue una señal fuerte de que el club ya había dejado atrás los trabajos a medio hacer. Con estos movimientos, la profundidad de la plantilla del Arsenal se amplió como no lo había estado desde hacía muchos años. Desde la defensa hasta el centro del campo, desde el ataque hasta los jugadores de rotación, cada zona quedó prácticamente completa. Para un equipo que quiere ganar el campeonato, este tipo de ajustes eran obligatorios, porque esta temporada tenía un significado especial: el 100º año del Arsenal en la máxima categoría del fútbol inglés. Aunque mostraron una gráfica irregular en los partidos de pretemporada, Arteta estaba bastante optimista antes del inicio de la temporada. Este año mostraremos nuestro nivel más alto como equipo, decía. Y de hecho, el equipo comenzó un calendario difícil con una victoria como visitante ante el Manchester United
para abrir la liga. Las 2 primeras semanas pasaron sin pérdidas, y en la tercera semana, pese a jugar bien, perdieron 1-0 contra el Liverpool. Después llegó la victoria contra el Nottingham Forest, y justo después el partido contra el Manchester City, que, a pesar de la buena actuación, terminó en empate. Y fue justamente allí donde la temporada del Arsenal empezó a cambiar. Después de ese partido contra el City, el Arsenal ganó todos sus encuentros de forma casi aplastante. Hoy, en la Premier League, acumulan 25 puntos y están 6 puntos por delante de sus rivales más cercanos. Ya han dejado atrás algunas de las salidas más difíciles, y no solo en la Liga, también están mostrando un juego muy dominante en Europa. En la Champions League exhibieron una superioridad clara contra el Athletic Bilbao, el Olympiacos y el Atlético Marte. Y lo más llamativo es esto: el Arsenal es considerado actualmente como el mejor equipo defensivo de Europa. En los 13 partidos que han jugado esta temporada, solo han encajado 3 goles, y llevan 7 encuentros seguidos sin recibir. Para recordar el último gol que encajaron, hay que volver al 28 de septiembre, en el partido que ganaron 2-1 contra el Newcastle. Este rendimiento defensivo no es una estadística simple, es la señal de un récord con potencial para entrar en la historia de la Premier League. Porque el récord de menos goles encajados en una temporada pertenece al Chelsea de Mourinho 2004 a 2005, solo 15. Si el Arsenal sigue así, en los partidos que quedan esta temporada, podría encajar como mucho 11 goles más y romper el récord. En pocas palabras, el equipo está defendiendo de tal forma que están reescribiendo la definición de garantista en el fútbol moderno. No basta con explicar el juego que está mostrando el Arsenal esta temporada solo con los datos defensivos. En la parte técnico-táctica, la estructura que ha creado Arteta parece casi un modelo futbolístico de la era digital. Aunque la base es una defensa de 4, es un sistema que se mueve constantemente entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, que cambia de forma según la zona donde está el balón y que de repente puede bloquear completamente al rival. En la portería está Raya. En el lateral derecho, Timber. En el izquierdo, Cale Fiori. Y en la pareja de centrales, Gabriel Saliba. Estos 4 jugadores marcan el ritmo de todo el juego, porque no son laterales modernos ofensivos clásicos, al contrario, son fuertes, físicos, centrados en defender y sin asumir riesgos. Y eso hace que la capacidad ofensiva del Arsenal sea aún más peligrosa, porque una estructura que asegura la retaguardia da libertad a los jugadores creativos de arriba. En el centro del campo, el trío Zubimendi, Declan Rice y Eze aporta tanto fuerza como inteligencia. El juego de doble dirección de Zubimendi ha llevado al equipo a un nivel completamente nuevo. Rice, por su parte, parece la encarnación misma del ritmo de la Premier League. Eze se ha convertido en el punto central del pensamiento escalonado del juego. El centro del campo del Arsenal es una estructura que puede acelerar las transiciones, asfixiar al rival en el juego posicional y presionar de forma agresiva cuando la posesión cambia. En la línea ofensiva, el trío Saka, Gyökeres, Trossard aporta ritmo, aumenta la fuerza de presión y obliga al rival al error. El fichaje de Gyökeres ha cambiado de forma significativa el impacto físico en ataque. Con el paso del tiempo, se está mostrando aún más fuerte y hace que los ataques del Arsenal sean mucho más afilados. Desde el banquillo, jugadores como Martinelli, Merino, Nwaneri, Hinapie, Norgard y Lewis Kelly permiten que no haya bajón de calidad cuando entran al campo. Además, aún quedan por volver de lesión Odegaard, Madueke y Havertz. Es decir, la plantilla del Arsenal es profunda, rica y adecuada para muchos planes de juego diferentes. Uno de los temas más hablados esta temporada son también las jugadas a balón parado. Desde fuera hay críticas del tipo: el Arsenal no puede marcar en jugada elaborada. Pero no hay que olvidar algo: el Arsenal lleva años siendo muy bueno en balón parado. Esta temporada lo han llevado aún más lejos, convirtiéndolo casi en un arma mortal. De los 18 goles que han marcado, 12 han llegado en jugadas a balón parado. Eso es un porcentaje enorme, cerca del 70%. Además, el número de goles anotados en córneres, sumando las 2 últimas temporadas, es de 22. Incluso el Inter, que es el equipo más cercano en este apartado, solo tiene 17. Es decir, las cifras desmienten a algunos críticos.
El Arsenal no es simplemente un equipo con defectos. Al contrario, está jugando como una máquina que convierte las jugadas a balón parado en una ventaja sistémica. Aun con todo esto, todavía no hay una respuesta clara a la pregunta ¿será campeón el Arsenal? Porque, como todos sabemos, el Arsenal ya fue líder durante más de 8 meses en la temporada 2022 y no pudo rematar. Es completamente normal que los aficionados tengan ese pequeño miedo de ¿otra vez lo mismo? Pero esta vez también está claro que la situación es diferente a la de años anteriores, porque los rivales son mucho más frágiles. El Liverpool, aunque está en reconstrucción, está tambaleante. El Manchester City no está en su ritmo habitual. Tottenham, Manchester United y Chelsea no generan confianza. Es decir, hacía años que no se abría un camino tan despejado para el Arsenal. El verdadero peso aparece en este punto. El Arsenal ha terminado segundo en Liga en las últimas 3 temporadas. Con esta calidad de plantilla, esta inversión y este juego, si la temporada vuelve a terminar sin títulos, es casi inevitable que haya un viento de cambio dentro de la directiva, el cuerpo técnico e incluso el grupo de jugadores. Porque ni los aficionados ni el presidente tienen ya paciencia. El Arsenal ganó su último gran título en 2020. La Premier League la espera desde hace 22 años. Incluso la predicción del superordenador de Opta para el final de temporada señala que el Arsenal puede ganar este año. Según la estimación, la tabla queda así. Quinto, Manchester United, 65 puntos. Cuarto, Liverpool, 72 puntos. Tercero, Tottenham, 74 puntos. Segundo, Manchester City, 76 puntos. Arsenal, 89 puntos. Una clasificación así significaría no solo un título para el Arsenal, sino también el fin de una larga espera de años. Sin embargo, como hemos visto, las caídas mentales que este equipo ha sufrido en el pasado, nadie puede decir con un 100% de certeza, el Arsenal será campeón. Aún así, esta temporada todo se siente muy diferente. Su defensa, sus transiciones, su juego posicional, su presión, sus jugadas a balón parado, su profundidad de plantilla. Todos los indicadores dicen, esta vez puede ser. En conclusión, los pupilos de Arteta son actualmente uno de los equipos más en forma de Europa. En la Premier League y en la Champions League son verdaderos candidatos al título. La pregunta ¿es realmente este año? ¿Llegará por fin ese gran campeonato que se ha esperado durante tantos años? La respuesta la veremos al final de la temporada, pero el Arsenal está más cerca que nunca.